Si hace un año tú y yo hubiéramos sabido que estaríamos viviendo este tiempo de contingencia, realmente no lo hubiéramos creído, pero el día de hoy es toda una realidad. Hemos tenido que hacer un alto en nuestra propia vida. Hemos tenido que dejar de pasar de largo de los que nos rodean. Al contrario, hemos tenido que mirar las necesidades de otros, aprender a convivir, aprender a compartir, aprender a escuchar, a tenernos paciencia, aún en medio de las dificultades, saber que todo tiene una razón de ser. Hemos tenido que aprender a ser agradecidos, aún desde el más pequeño detalle que podamos estar recibiendo. Hemos tenido que aprender a compartir aún lo que tenemos en nuestras manos. Hemos tenido que aprender a hacer que nuestros oídos sean capaces de escuchar a otros. Y también hemos tenido que aprender a que nuestros labios tengan que cerrar y dejar de hablar cuando otros tienen que hablar. En la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses 2, se nos habla de completar el gozo de Jesús. Si, cuando tú y yo podamos sentir lo mismo, tengamos el mismo amor unos por otros, cuando tengamos el mismo ánimo, cuando sintamos lo mismo que el otro está sintiendo y viviendo. Que nada de lo que hagamos en nuestro día a día, aún de lo que compartamos, aún de lo que podamos ayudar o bendecir a otros, nada de eso lo hagamos por contienda o por vanagloria o por presunción. Antes bien, hagamos las cosas con humildad. Que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que podamos darles el valor que ellos también tienen. Que dejemos el egoísmo a un lado. Es más, no nos funciona ya más. Que podamos mirar por lo de los otros y dejemos de pensar en nosotros mismos. En todo esto, le saquemos sonrisas a Dios. Que en todo esto podamos mostrar que estamos amando a nuestro prójimo. Pero, ¿quién es nuestro prójimo? Es el que te rodea, es el que nos rodea. Porque aún necesitamos aprender a amar a nuestro prójimo. Si en su palabra Dios nos lo dice, es porque Él sabe que nuestra propia naturaleza, nuestra humanidad necesita ser transformada. Como seres humanos tenemos distintas necesidades. Necesidades de ser escuchados, necesidades de ser amados, de tener y recibir alimento, de vivir en protección, de tener salud, de sentirnos acompañados. Y es de grande bendición saber que en medio de cualquier situación difícil que pudiéramos estar viviendo en este tiempo, Dios permanece a nuestro lado. Es bueno saber y nos conforta a nuestro corazón saber que Dios nos ama. Un día alguien le preguntó a Jesús que qué cosa tendría que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquel que preguntaba le respondió a Jesús. La palabra de Dios dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y también agregó, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Sin darnos cuenta, estamos viviendo un tiempo en donde Dios nos está haciendo aprender a vivir sirviendo, a vivir amando a otros. Y dice su palabra que si hacemos esto, en realidad estaremos viviendo y viviendo con propósito. A veces no queremos entender quién es nuestro prójimo. A veces quiere brincarnos nuestra propia naturaleza y nuestros propios deseos, en que primeramente somos nosotros. Pero realmente este es un tiempo para hacer un alto, para mirar a nuestro alrededor, para que no pasemos de largo. Hay una historia, igualmente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, donde Jesús narra la historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, el cual cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Sucedió después de esto que pasó por su lado un sacerdote, pasando por aquel camino le vio y pasó de largo. También pasó otro hombre, un levita, y llegando cerca de aquel lugar, lo miró al herido
y también pasó de largo. Pero también pasó un samaritano que iba de camino, por el mismo camino. Vino cerca de él, le miró, le vio y fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nos debe de llamar la atención algunos puntos en esta historia. No debemos de pasarnos de largo sin acercarnos a aquellos que tienen necesidad. Dios mismo lo ha hecho con nosotros. En todo momento escucha nuestra oración. En todo momento está al pendiente de lo que tú y yo solicitemos. Y sus oídos no se hacen sordos. Su mano no se deja de extender hacia nosotros. Al contrario, Él mismo vela por nosotros y su palabra dice que no duerme. También debemos de observar que este samaritano fue movido a misericordia. Dio algo que el otro tal vez no podría haber recibido. Dice la propia historia que él vendó sus heridas. En esas heridas echó de su propio aceite y vino. La pregunta aquí es, ¿qué tienes tú en tus manos con lo cual tú puedas ayudar a otros? Con lo cual tú puedas bendecir a otros. Porque de gracia tú has recibido. Por la bondad y la misericordia de Dios es que hoy tú cuentas con algo en tus manos, lo cual tú puedes compartir. Sea un recurso, sea un alimento, sea hasta tu propio tiempo. Este hombre le echó de su propio aceite y vino. Y fue más allá. Lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué tanto tú y yo podemos hacer más para ayudar a alguien? No solamente pararnos, mirarles, extenderles la mano, sino ¿qué más podemos hacer? Sabes, tú y yo contamos con el mayor recurso y ese es Dios. Sabiendo que Él está a nuestro lado y Él nos escucha, podemos también elevar una oración a Dios pidiéndole por esas personas, por sus necesidades. Demos de lo mucho que hemos recibido. No todo se resuelve en dar dinero, en dar alimento, en dar de nuestro tiempo. También compartamos de Dios, porque hay quien no lo tiene consigo. Hay quien todavía no se da cuenta de que Dios es tan cercano a todos nosotros, tan solo a la distancia de una oración. Termina Jesús narrando esta historia cuando Él pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta es, aquel que usó de misericordia con él. Entonces Jesús nos invita, ve y haz tú lo mismo. Hagamos esto mismo, vayamos, apoyemos, ayudemos, levantemos, confortemos, demos una palabra de esperanza, de aliento y también pidámosle a Dios por las necesidades de otros, no solamente por las nuestras. Haciendo esto, viviremos y viviremos sirviendo, cumpliendo el propósito por el cual tú y yo tenemos vida. Hagamos lo mismo porque Dios ya lo hizo con nosotros. En Isaías capítulo 53 habla de esto, que Jesús ciertamente llevó sobre Él mismo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él se detuvo, contempló nuestra necesidad, nos miró, se acercó, vendó nuestras heridas e hizo por nosotros lo que nadie más pudo hacer. Nos ha amado, nos ha salvado y nos ha dado vida, vida abundante y vida eterna. Compartamos con otros del amor de Dios, no pasemos de largo. Hagamos un alto, contemplemos la necesidad de alguien más y hagamos algo por esa persona. Vivamos para servir. ¿Qué haría Jesús si estuviera en tus zapatos?